1,000 miles from comfort, we have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I will wait forever, exulting in the sea. As long as you are with you, my heart continues to beat. Hola, muy buenas noches. Bar Conspiración en su edición de los jueves se inicia esta noche. Luz Mariana Chajón, ¿cómo le va, doña Luz? Muy bien. ¿Cómo está, don Feliz, Mike? firme, sin errar, sin No, problema. en absoluto. ¿Y usted cómo está? Bien, solo, abandonado por el señor Mime, que anda de viaje. Se fue a un retiro espiritual con Ibáñez a recomponer un poco su espíritu. idea. Sí, correcto. Bueno, esta noche es noche de política y de cine. Vamos a conversar con uno de los exponentes con mayor presencia, con mayor vigencia en la política paraguaya en toda esta transición, y luego hablaremos con personas que son fundamentales dentro de un proyecto que está estrenándose hoy. Sí, hoy. Hoy en todas las salas de cine. Claro, como es leal. Así que aguarden que les presentamos. Sí, señor. Para arrancar vamos a estar, este es el programa número 39 de Bar Conspiración. Llevamos dos mira, temporadas. usted lleva los números, ¿no? Sí, señor. Y casi con seguridad voy a decir lo siguiente. Creo que nunca tuvimos un invitado con un currículum tan extenso como el señor que va a estar con nosotros a continuación. Entonces vamos a dejar en la parte más sencilla, vamos a decir que es analista político, y después repasemos su currículum, el doctor Horacio Galeano Perrone. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, para vos y para el querido Augusto. ¿Cómo está, Horacio? Bien, ¿Cómo te va? muy bien, compartiendo esta noche con ustedes con mucha alegría. ¿Y por qué te dirán de currículum, doctor? Eso No vaya así, eso, permití nomás. Además, Horacio tiene una cualidad personal que yo debo admirar, aparte de todo lo que se valora normalmente. Es probablemente el paraguayo que más paraguayos conoce. Ah, un buen dato. Es impresionante, o sea, vos le decías a Horacio Juan Medina y te saca hijo de quién es y su padre en qué año fue al cuartel. Claro, lo que cuento tiene que ver con mi historia de amistad con Horacio, de conversar siempre. Horacio, hace ya cuántos años de transición tenemos, 30 años de transición. Sí, 2 y 3 de febrero de 1989. Casi Pero todo. el nombre Horacio Galeano Perrone no empieza a sonar en la transición, empieza a sonar antes de la transición. Y particularmente quiero que me hables dos palabras de entrada en el inicio del programa, Horacio, sobre esa participación tuya que incluso fue película, ¿verdad? Horacio Galeano Perrone fue interpretado por Rubén Blades. Sí. Como abogado de una causa resonante en la historia de Paraguay. ¿Cómo fue eso, Horacio? Bueno, para ser muy corto el marco teórico, el contexto, yo me recibí de abogado el 28 de diciembre de 1968 en la Universidad Nacional de Asunción. Y como había sido presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional, tuve algunas diferencias con el gobierno, lo que no me permitieron ya, me marginaron. Entonces yo empecé a trabajar en la profesión de abogado intensamente. Aparte de esa defensa de Filártiga, yo tuve 130 defensas militares. Fui uno de los abogados que más defensas tuve de la ley 209. No voy a contar quiénes fueron todos mis clientes porque estaban todos en emboscada, ¿verdad? Y esa defensa era una defensa que nunca nosotros pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Y cuando a mí me contaba el doctor Filártiga, a quien aprecio y quiero muchísimo, que esto iba a ir al cine, me parecía una fantasía porque era tanto lo que no creíamos, ¿verdad? Hasta que finalmente, bueno, tuvimos la que fui interpretado por Rubén Blades. ¿Lo conociste alguna vez? En realidad teníamos que encontrarnos y nos encontramos, hablamos por teléfono. Yo era secretario general de la Presidencia de la República cuando él vino a Buenos Aires, tuvo una descomposición médica y no llegó hasta Asunción. Pero en una oportunidad, varias veces estuve en Panamá, y había sido que era más importante que Horacio Galeano haber representado a Rubén Blades. Así son las cosas, la ironía del destino. Pero hay que reconocer que el valor de esa defensa, de esa investigación, está en el doctor Joel Filártiga, médico,
de UCUI, que es una persona muy bien formado rigurosamente y fue el autor realmente material de esa investigación. Lo único que hicimos nosotros acompañar con un poquito de coraje y un poco de valentía la investigación. Pero el doctor Joel Filártiga es el que hizo posible que esa investigación sea. Es más, esa fue la investigación que más lejos llegó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no es por al azar la película, sino como consecuencia de una profunda, minuciosa y muy cierta investigación. Qué bien sabe el trago. ¿Ya probaste? Ahora es momento de hacerlo. ¿Qué es esto, Edu? Es hoy, Ah, ya. es Sabe muy bien. Impresionante. ¿Don Horacio? con Sí, refresco sí. citrus. Si Yo vos sé que venís acá usted- y no tomás. Yo sé que usted es No, abstemio, no, pero si pero... vos venís acá y no tomás. No se puede a bar conspirar sin conspiración, tomar. ni conspirar ni es bar. Claro, No. tampoco. No funciona así. No funciona. Bueno, doctor, tanto se habla, usted mencionó en un momento, dijo la palabra valentía y me quiero quedar con eso, pero llevar un poco al plano político. En esta semana hubo demasiada conversación desde medios de prensa sobre situaciones que tienen que ver con la valentía, el coraje o incluso la cobardía de algunos legisladores. ¿Cómo usted está viendo toda esta situación? Porque se crea un escenario, entiendo yo, en el cual muchos políticos, ayer lo escuchaba decir a Ibáñez, por ejemplo, Augusto, los políticos somos las personas más desprotegidas del país ante la prensa, cosa que yo no creo, pero también entiendo que hay una guerra feroz entre los medios de comunicación y la gente que hace política. Externamente, ¿cómo se ve eso, doctor? Te voy a decir, la respuesta tiene que ser muy larga, ¿verdad? Va a necesitar esto en la cátedra es una maravilla poder contestar. Nosotros vinimos deteriorándonos, el 2 y 3 de febrero, del que yo sigo festejando y brindando, en realidad no hubo una revolución. Hubo un cambio y muy pronto ya vino las elecciones del 14 y 15, Rodríguez legalizó, ¿verdad?, la presidencia. Y no hubo un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario es el ajuste, desmontar el aparato estronista. No hubo. Y bueno, ya enseguida se estuvo en vigencia, estuvieron los ministros, gente que estuvo con Stroessner, no hubo ese paso y ya muy pronto vino el primer presidente que le reemplaza al general Rodríguez, que fue Juan Carlos Guamossi, que venía de no hacer política, que venía de ser un referente importante de Itaipú, a lo que en el mal lenguaje se dice el mayor representante de la patria contratista, y entonces a partir de ese momento, con todo respeto hacia él, se formó ya una suerte de plutocracia en donde los hombres que tenían mucho dinero empezaron a controlar el país. Hay una palabra que suena mal, pero sonaste también como candidato a presidente de la República en ese momento, Sí, Horacio, era ¿verdad? ministro de Educación y soné como ministro, candidato a presidente, tenía 46 años y bueno, en realidad hoy me doy cuenta que fue una ingenuidad, yo no tenía los medios económicos para tal, lo que sí tenía una muy buena actividad porque venía de ser viceministro, venía de ser presidente de la DIVEN, venía de ser ministro de Educación y entonces y paradójicamente yo le reemplacé a Guamossi en el Ministerio de Integración. Pero las cosas se dieron así, ¿verdad? Claro. Y cuando uno tiene algún sentido providencial de la vida, que es muy importante el sentido providencial, vos te das cuenta que lo que parece que es malo es bueno, al final es bueno. No, por eso yo le digo a la gente joven que tenga optimismo, que tenga fe. Yo no soy muy piadoso, pero siempre recojo las palabras de San Agustín que dice, los tiempos serán mejores si vos sos mejor. La gente quiere que haya un tiempo mejor sin vos, y vos tenés que ser mejor con ese tiempo. Y yo no estoy arrepentido de eso, ¿verdad? Y después terminé siendo ministro asesor del Consejo de la Defensa con él, y le tuve a Nicanor 2 veces como viceministro, como subalterno. Ah, él fue tu viceministro. Le tuve como A viceministro. propósito de Nicanor y viceministros y transición, para entrar en el momento, Sí. digamos, ¿cómo estás viendo esto que también es una transición entre un gobierno y otro? ¿Cómo estás mirando el escenario, la línea de base del nuevo gobierno que empezará a ejercer el 15 de agosto? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las fortalezas y debilidades de ese nuevo gobierno? Bueno, yo había señalado y después de estas entrevistas, ahora en la noche a las 11, a las 12 de la noche ya sonaba el teléfono y la gente quiere que vos digas lo que ellos quieren escuchar. Claro. Nosotros los analistas no decimos lo que la gente quiere escuchar. Vos decís lo que desde el análisis, desde la ciencia política, crees en convicción que eso es lo que va a ocurrir.
Lo mismo dije de Cuba, que iba a durar poco tiempo. Toda mi familia estaba muy cerca de Oviedo y de Cuba, y bueno, se enojaron todos porque yo había dicho que Cuba tenía muchas debilidades, ¿verdad? Tenía mucha debilidad. ¿Y cuál era la principal debilidad? Era su vicepresidente, era el doctor Luis María Argaña, probablemente uno de los hombres más importantes de la transición. O no le podés tratar a un vicepresidente dejándole en su oficina. Es como ser caballo y que tu vicepresidente sea un elefante. Un elefante, imposible. Entonces veíamos una cantidad de... Y en este momento hay mucha gente que no le gusta lo que yo repito, que el gobierno, yo soy un crítico al gobierno empresarial, al gobierno de los gerentes, pero hay que reconocer que este gobierno sí controló las variantes, en todo, las condiciones macroeconómicas son formidables, no hubo grandes manifestaciones campesinas, no hubo grandes manifestaciones obreras. El único momento difícil fue cuando la toma de los colegios y una no te calles, que no se pudo controlar y que le costó a Marta Lafuente su ministerio. Pero en definitiva es un presidente, Horacio Cartes, que controló el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo tenía mayoría, de manera que no había ni una posibilidad de iniciar el juicio político, que tenía mayoría en Cámara de Diputados. Y bueno, y si el que viene, Augusto me preguntaba cuál es la fortaleza, la debilidad. La fortaleza del que viene va a tener que también controlar todo lo que Cartes controló. Claro, y lo que entiendo por lo que usted menciona es que Cartes armó como un bloque que con todas las críticas que se le puede hacer fue duro, rígido para sostener eso, y de por ahí el gobierno de Mario Abdo Benítez va a tener que tener esa misma situación. ¿Y lo tiene? Va a tener, ya bueno, y ese es el desafío, ese es el desafío, el reto y el desafío que tiene el nuevo gobierno. Es decir, si puede manejar todas esas variables, que finalmente Cartes manejó esas variables con mucha, porque en realidad los indicadores de pobreza no bajaron, los indicadores de desocupación no bajaron, pero tuvimos un régimen que duró 5 años, es más, no se le aceptó su renuncia y va a completar los 5 años de presidente de la República. Y en el momento preciso, como en el 31 de marzo, se retiró la enmienda, no se forzó la situación de la enmienda, es una cantidad de variantes que ocurrieron, pero que no llegó a una situación extrema, ni estuvo en peligro el gobierno. Y entonces ahora Mario Abdo Benítez tiene que tener la misma capacidad de controlar esos factores, esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el nombramiento hoy del ministro de Educación. Eso le iba a preguntar, la conformación del gabinete es clave. Es clave hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, porque además tenemos que hablar de eso, fuiste ministro de Educación. La semana pasada hablamos de educación acá, muy valorado ese bloque, por cierto. Claro, un detallecito antes de que se nos olvide, porque es un tema sobre el cual hiciste puntualidad. Una de las respuestas más frecuentes del señor presidente electo es: yo no me meto con el Congreso, o sea, yo no tengo nada que ver con el Congreso, no voy a influir. Y yo les digo siempre a Mike en el programa de radio, eso no funciona así acá, ni en la China, ni en la Unión Soviética. O sea, un líder que diga que él no va a influir sobre el Congreso, o nos están mintiendo, o es ineficiente, Horacio. Absolutamente tenés razón. Yo creo que el presidente electo, quien venga, tiene que tener control del Congreso. Y tiene que tener control de todo. Estamos hablando de mayorías. De la mayoría tiene que tener el control. O sea que el político paraguayo es un político, cuando Ibáñez dice estamos desprotegidos, no es que sino que hay una crítica muy grande de la sociedad paraguaya y una impotencia en la sociedad paraguaya que tampoco puede perjudicarle a un político. Pues lista sábana, llamarle como quiera llamarle, pero lo mismo no tiene la capacidad. Pues yo le suelo decir a la gente joven que me visita en el escritorio que el descontento, la molestia, el dolor no es suficiente para ganar unas elecciones. Claro. Que unas elecciones se gana con estructura, con organización. Y la transición fue haciendo una ecuación. Elección, voto es dinero. Dinero es voto. Y si vos no tenés esa estructura, no controlás esa estructura, no podés hacer nada. Vamos a poner en el caso de Paraguarí, tiene control, por ejemplo, Tito no es un ejemplo, tiene absolutamente el control del Partido Colorado, por una historia larga de Emilio Cáceres, Julio César Fanego, pero es un departamento automático totalmente colorado. Sin embargo, Concepción es un departamento que te puede dar sorpresas, porque es un departamento fundamentalmente liberal y tradicionalmente, a partir de la Revolución del 47, quedó una serie de llagas
y molestia en esa sociedad. Claro. Entonces, esas son realidades que vos tenés que manejar y que eso decir, yo no me iba a meter, no, tiene que meterse. Claro, el presidente de los Estados Unidos se mete, peta. Bueno, decía, la conformación del gabinete es el momento ideal que tiene el presidente para empezar a definir si va a tener ese bloque que lo sostenga, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, desde el análisis me parece a mí más básico, dice, es una repartija de cargo, y por supuesto que es una repartija de cargo, porque tiene que elegir las personas que le pueden ayudar a sostener su gobierno durante 5 años. Peta es el ministro de Educación elegido. Tiene cierto apoyo por un lado, por lo que escuchamos esta mañana hablando en la radio, de gente que dice un tipo honesto, un tipo con ímpetu, un tipo que va para el frente, pero por otro lado hay gente que dice no sabe absolutamente nada del manejo de un ministerio, menos de uno tan generador de conflictos como el de Educación. En base a su experiencia, ¿qué podemos esperar de Peta en el ministerio, doctor? La fortaleza de Peta es su trayectoria, su honestidad, su integridad, que nunca estuvo en duda, ¿verdad? Y probablemente el presidente de la República electo está mandando un mensaje, porque hay una cantidad de gente que da su opinión, ¿verdad? Hay unas ONG que creen que son ellos los dueños de la educación, ¿verdad? Y tampoco, por ejemplo, para ser ministro de Educación, el ministro de Educación no es un filósofo de la educación. El ministro de Educación, este ministerio mató a mucha gente ya, ¿eh? Claro. La gente se olvida que Raúl Peña murió firmando decreto, que ahí se enfermó el gran Vicente Sarubi, que ahí la propia Esther Jiménez, que fue ministra de Educación, se enfermó. Ahí Marta Lafuente, también siendo viceministra, tuvo problemas de salud. Ese ministerio te termina liquidando. Yo lo único que doy gracias a no salido tenido sano, una ACV ni ahora, él tiene, pero va a tener que cambiar, que el Ministerio de Educación no es la policía caminera y no es el Senado. Vos tenés que conciliar con la gente. Y yo suelo decir que uno de los factores por el cual no ganó, mira que es la primera vez que digo públicamente, que no ganó las elecciones Santi Peña, es porque el Ministerio de Educación estuvo mal manejado. El Ministerio de Educación es el ministerio, hay una propaganda que dice, todo cáncer comienza siempre en el colon, dicen los médicos, y todo problema comienza en educación. 90.000 maestros, 1.800.000 alumnos, 10.000 funcionarios, y yo llegué a tener 6 viceministerios en un momento, pues se fue perdiendo, desmembrando. Pero yo llegué en una administración a tener 6 viceministerios, 2 de educación, 1 de culto, 1 de educación superior, un viceministerio de la juventud, que todavía era mi viceministerio, ¿verdad? Deporte también dependía, tenía 6, 7, y INDI también, etcétera, y tenía que manejar con esa complejidad. Y esa complejidad requiere mucha dedicación, requiere mucha puntualidad, y ojalá que tenga suerte. Yo le deseo, es un paraguayo, por lo menos de la familia San Martín, le tengo mucho aprecio, es el sobrino del gran Eduardo San Martín, integrante del Movimiento Popular Colorado. En algún momento Eduardo San Martín también fue secretario general de la Facultad de Derecho. A mí me tocó el privilegio de ser también secretario general de la Facultad de Derecho. Un hombre muy íntegro era Eduardo San Martín. Y ojalá que recoja esos valores de su tío y que sea prudente, porque lo que va a tener que hoy vi que su viceministro en las redes, no sabemos con precisión, vamos a ver cómo queda conformado. Pero amén de la parte de educación, hay 2 factores que son muy importantes en la educación. Uno es la Dirección General de Administración y Finanzas, que está financiera, presupuesto, toda la parte de presupuesto, toda la parte de la relación de las UOC, etcétera, etcétera, es un tema muy jorobado. Porque si tu ministro de Educación te falla, vos no te vas a ningún lugar. Pero si tu director general de Administración y Finanzas te falla, tacumbu. Sí, claro, acá me parece que vale a gusto recordar que el ministro de Educación hoy en día tiene que, aparte de hacerse cargo de los alumnos y los profesores, tiene que hacerse cargo de las escuelas que se caen, de construir las escuelas nuevas, de darle de comer a los niños, porque el almuerzo de la merienda escolar también está más novedad. O sea, son muchos factores, es bastante complejo, ¿verdad? Ahora, el viceministro de Educación sí tiene que ser un técnico, como hoy es la viceministra La de Jiménez, muy buena viceministra. Ella sí es una chica muy puntual, muy capaz, muy preparada, y con mucho temperamento y mucho carácter. Ojalá que el amigo Peta no le quite a ella, que le deje en un lugar clave para seguir trabajando, porque ella conoce la tarea. Se perfila Nancio Velar y también el nombre de Robert No, no es perfila, anunció lo de Nancio Velar.
Sí, O sea, el está anunciado presidente electo Venancio no. Velar. Entonces lo que usted sugiere es que Jiménez no se retire, que lo No, que en mantenga. algún lugar esté, ¿verdad? Que la reubique. Y bueno, y Nancy Velar tiene, aparte de haber sido funcionaria, es la hermana de Blanca, y Blanca es una mujer, para mí un referente político muy importante. Dejó el Ministerio de Educación, fue candidata y tuvo una trayectoria, dio pasos muy coherentes en política, pero le tiene que dejar a la hermana que se desenvuelva con un ministro y con un lugar tan sensible como es educación. Tenemos que ir de a poquito cerrando el bloque y quiero sacarte el jugo con más temas, don Horacio. Los demás miembros del gabinete, ¿cómo los estás viendo? ¿Cómo estás viendo el proyecto que tienen en materia de seguridad, el proyecto que tienen en materia de economía? ¿Cómo estás viendo los demás perfiles? Yo creo que es un poco incómodo calificarle a la gente porque dice que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero vemos que hay ministros que están llegando sin ninguna experiencia. Por ejemplo, el caso del ministro de Agricultura está llegando sin una experiencia en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Cuando que el Ministerio de Agricultura en uno u otro momento siempre tuvo referentes muy importantes, de Bertoni pasando por una cantidad de gente Bertoni que fueron, fue excluyente, ¿verdad? una Está el figura caso de extraordinaria. Raúl Torres, que fue un tipo PhD, etcétera, etcétera. Ese es un tema que va a estar en prueba, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar esta vez ya sacarte meterte en tu Horacio Galeano, conocedor de la historia. Quizás si miramos un siglo de gabinete casi, una de las personas más interesantes en ese siglo habría sido Hernando Bertoni, ¿no? En la historia. Y Hernando Bertoni venía de no ser político. Y había dos candidatos para ser ministro de Agricultura y Ganadería. El papá de Ferreira, que va a ser presidente de la ANDE, que sí. era, sí, un hombre muy capaz. Este chico y su hermano se formaron parte en el exterior. Ellos son Ferreira Estigarribia, muy bien formados. Y cuando... Te dije que conocía a todos los... Cuando Está confirmado. Stroner le elige a Bertoni y no le elige a Ferreira, Ferreira se va a un organismo internacional, muere lamentablemente muy joven el papá de Ferreira, era una persona, pero el Stroner, Bertoni le reemplazó en Agricultura y Ganadería a Ezequiel González Arcina. Y Ezequiel González Arcina, es cierto que era un intelectual, un mentor, ya pasó directamente a ocupar cargo en Itaipú y fue el gran ideólogo, independientemente del juicio de valor que se le pueda hacer, fue el ideólogo de la Constitución del 67, director del diario Patria, el que dirigía todo el tema de la voz del correísmo, era el gran ideólogo y sin lugar a duda, yo tengo mis reservas, me atacó muchas veces a mí, pero tengo que reconocer que era el mentor intelectual del estronismo, no como la gente piensa, porque Egary Frank fue ministro de Interior en los primeros años, pero termina el proceso y culmina con Stroner, el gran mentor es Ezequiel González Alsina, un hombre Edgar, brillante. Eli Fran, tengo un minuto. Otra figura inquietante en la historia de los Sí, gabinetes de y Paraguay. la historia curiosa, cuando se hace la unidad partidaria del 55, septiembre del 55, Egary Fran venía de Formosa, de vivir en Formosa. Cruzó, vino a la casa de Iñigue, compró los trajes y vino a ser jefe de investigaciones. Fue el último jefe de investigaciones civil, el último jefe de investigaciones de la policía de la capital. El último jefe de policía civil fue Roberto Lepetit, que muere el 4 de mayo tras el asalto de Ortega con el batallón 40. Y el señor Egary Fran fue el último civil jefe de policía que es reemplazado por Ramón Duarte Vera, y Egary Fran pasa a ser ministro del Interior con 36 años de edad. Un hombre muy brillante, 10 años, pero ya después pasa al ostracismo cuando viene otra generación de Colorado y nunca más se metió en política. ¿Por qué se enoja Stroessner con él? Un día, yo creo que en Bar Conspiración podemos venir a hablar exclusivamente sobre Stroessner, porque yo fui anti-stronista, hoy hablo de Stroessner con mucha objetividad, ¿verdad? Cómo nació su escuela, cómo nació, cómo fue como alumno, qué lugar ubicó, qué cargos ocupó. Y él, la referencia más importante, a los 38 años fue general y a los 41 años fue presidente de la República. Y ahí viene un cuentito que un amigo tomando así me dijo: tu presidente, refiriéndose a Rodríguez, fue un gran traidor con mi tío. Yo le dije: mira, te voy a decir algo. Morínigo fue traicionado por Natalicio González. Molas López le traicionó a Natalicio.
Federico Chávez le traicionó a Molas López. Stroessner, siendo comandante en jefe, le traicionó a Chávez. La historia de la política es la historia de las traiciones. Bueno, y Marito va a Ahora asumir el entiendo lo de próximo Marito 15. traicionando a Carta, entonces. Bueno, muchas gracias, No era tan Horacio. difícil. Te agradecemos muchísimo la presencia esta noche y te juro que vamos a buscarte para esa Ese programa reunión. especial. No solamente hablar de Stroessner, sino hablar de la historia política paraguaya, que tiene en Horacio una de las personas que mejor pueden brindarnos el camino. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por la invitación, muy oportunas las preguntas y gracias a todos los que trabajan en este ¿Le programa. gustó el trago de Horacio? Extraordinario. Vale. Y voy a pedir que con una botella para seguir llevando. Claro, con Claro, un se lleva, Carolín. se acompaña. Bueno, hacemos una pausita, Sí, ¿eh? señor. Ya volvemos. Me intoxique más la noche azul y me ilumine la oscuridad, porque en el más allá está el mar y tengo que llegar, voy a bailar bajo la lluvia gris e imaginar que la luna fui, es natural tratar de ser feliz, voy a bailar, no voy a más sufrir. Se llama Luz María Nachajón y comparte con nosotros todas las ediciones de Verdad y Conspiración. Hay una... ¿Cómo nos va en el República, Mike? ¿Cómo se llama? ¿En no qué? es República. ¿Cómo se llama el certamen que está en La Copa Paraguay Copa Paraguay? Nos va es bien. República. nos va bien, estamos esperando rival, estamos avanzando, futuros campeones de... ¿En serio? Sí. Ahí podemos. Yo creo que sí, ahí por lo menos. Bueno, Ahí por lo menos. ¿con quién estamos? Señores, 2 de agosto es fecha de estreno a nivel nacional. Hay más de 100 funciones, ahí están todas las salas de cine con la película en cartelera, nada más y nada menos que una producción nacional como Leal. Con nosotros, uno de los directores, su obra prima, el señor Pietro Scapini, y uno de los actores, el señor Mauricio Yortac. ¿Cómo les va, señores? ¿Cómo están? Muy bien, Muy, muy bien. muy felices de estar acá con ustedes. ¿eh? Gracias. Sí, le falta gracias. entrada, muchachos. De entrada, Gracias. digo. Sí, porque ya viene. Perdón, Va ya llegando, viene. va llegando. ¿eh? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, la verdad que muy feliz de seguir compartiendo toda esta aventura, toda esta locura hermosa de lo que significa Leal, ¿no? Que una vez terminado lo que fue toda la parte de técnica de proyecto, arranca toda esta etapa que es la proyección y Claro. compartirlo con la gente, creo que es lo más lindo. A mí me pone curioso saber quién era, ya que estamos hablando de ópera prima, quién era el Pietro de antes de Leal. Háblanos de vos, por favor. Bueno, antes Leal era... O sea, siempre estuve relacionado a lo que es el mundo del audiovisual. Trabajo hace 11 años como director audiovisual de publicidad. Tengo una productora, que Renovatio Films, que estamos dedicados al rubro de eso. Y antes de Renovatio ya también con Richard Careaga, que fue mi mentor. Y ya, digamos, recuerdo con una cámara, existe desde que tengo 3 años cuando rompí la primera. Ah, mira. Y básicamente Buen también comienzo, ¿no? un comienzo en la agencia de mi papá, Scapini Publicidad, Claro. en esa época que tenía en el primer piso una productora cautiva, donde ahí fue donde me reencontré me encontré por primera vez con todo este loco mundo de lo visual. Tropezaste por primera Sí, vez con una cámara. Así mismo. Mira vos. Ah, tu padre era un pionero de la... Sí, del así mundo mismo la de publicidad. todo eso. Y ahí fue como fue absorbiendo todo este mundo visual. O sea, tengo recuerdos de antes de entrar al colegio, incluso ya de sets de grabación, y eso fue muy fuerte y se me quedó, y hoy estamos estrenando la primera peli. Mauricio, ¿a Paraguay cómo llegas? ¿Se da exclusivamente por Leal? ¿Cómo es tu llegada? No, llegué en avión en primera instancia. Bien. Pero Ese humor. es un buen... un buen Es una alternativa. buen avance. Llego por intermedio de Andrés Gelós, que me recomienda a los chicos para el casting de lo que era Roberto Vallejos. Y bueno, recién estábamos recordando, ¿no? La metodología que fue un casting por vía WhatsApp. Videollamada de WhatsApp. No. Vía un mensaje. Ah, así Les directamente. preparé como si fueron dos videos, porque primero mandé uno, lo habíamos comentado en tu programa, Augusto, el otro día,
después de una larga espera de no respuestas, porque que no me llegaban y yo ya pensaba que estaba fuera del proyecto, me llega una corrección y me dicen, ¿puedes hacer otro personaje más o otro video más? Entonces preparé otro casting más, lo mandé y ahí sí ya me dieron el ok, ya me dieron la aprobación y yo empecé a respirar, volví a comer. No, pero de esa manera llego. Después, bueno, obviamente hicimos después hicimos una videoconferencia con Pietro, nos conocimos con Pietro y con Rorro. Claro. Y bueno, ya empezó este camino tan lindo. El hashtag Curepa Corazón, acuérdate. Curepa Corazón me Sí. Y lo mismo, ¿no? ¿Podés contarnos qué hacías? Ya sabemos bastante más, digamos, porque has estado siempre mucho más expuesto que Pietro, pero contarnos qué hacías en la Argentina en todo este tiempo. Y entre cosa y cosa, bueno, empecé a trabajar en televisión en el año 98, 99, primero en radio, empecé con radio, que fue como el primer medio que toqué. Después, unos años después, ya en el 2012, empecé a trabajar en Buenos Aires en Showmatch, que trabajé por muchos años para lo que era la productora y para los productos dentro de Showmatch, Videomatch, y luego por ahí un par de otros proyectos, ficciones y algún que otra película, radio, música, teatro, todo enhebrado en distintas historias que se fueron armando, porque este laburo nos permite romper de alguna manera la rutina y la verdad que he tenido la posibilidad, la suerte, la gracia, no sé cómo decir, de haber atravesado caminos con distintas personas y gente muy talentosa que me enseñó mucho, muchos maestros en el camino de los medios de comunicación, que me apasiona siempre. A mí me gustaban los medios de comunicación, la actuación, todo antes de empezar a incursionar. Desde chico tengo la fascinación de que tengo uso de razón, entonces en un momento de la vida dejé de hacer las otras cosas que hacía y me dediqué a lo que realmente me gustaba y es todo un camino de aprendizaje constante y me encanta esta aventura que tiene una particularidad muy grande en este momento, porque no es poca cosa para nosotros, para los argentinos, ir a otro país y hacer una película, y más con esta calidad y lo que significa a nivel producción aquí dentro del país. Entonces es como un gran momento, es como siempre digo, me está pasando últimamente en los últimos años de que mis últimos laburos siempre digo que son los mejores. Claro. Y se sigue pasando eso, ¿viste? Como que espero que esa ecuación que veo para atrás siga para adelante. Una más o menos mala de la misma noticia, manera. estás madurando. Gracias. ¿Y cómo es dirigirlo? ¿Cómo? ¿Cómo es dirigirlo? Trabajar con Mauri fue un placer en todo sentido. Cuando vimos el casting, luego fue así, indudable Mauri, sí o sí. Pero más allá de cómo dirigirlo a Mauri, porque es un profesional muy, muy talentoso, era como que esperábamos que él llegue al set porque grabábamos muchas horas, mucho tiempo, estábamos agotados, cansados, y llegaba Mauri al set y nos alegraba a todos. Era un show, era como que te recargaba de energía, todo el crew atendía a ver con qué nos sorprendía Mauri cuando decíamos corte, porque decíamos corte y Mauri nos saltaba siempre con alguna broma o con algo, y realmente eso es algo que habla muy bien de un profesional, un actor, porque el actor no solamente debe sorprender en pantalla, sino en su trabajo, en las previas y la energía que maneja dentro de un set hace que sea mucho más fácil el trabajo de todos. ¿Entendés? ¿Vos sos consciente que empezaron con una ópera prima que tiene todos los condimentos de una película que filmaría un tipo con 10 años de experiencia como director? ¿Te das cuenta de eso? Realmente todavía no soy consciente porque no me baja todavía la ficha, es como muy surreal todo esto que estamos viviendo. Nos pusimos digamos, el equipo de vamos a trabajar y nunca nos detuvimos a pensar todavía. Y ahora recién como que la gente empieza a ver la peli, es como que te está empezando a bajar. Uy, mira lo que logramos, mira lo que hicimos, cómo confiaron en nosotros, porque si bien teníamos 10 o 11 años de carrera en cine publicitario, en audiovisual, nunca habíamos hecho cine todavía. Entonces, con toda la experiencia que uno tiene detrás de cámara, fue una apuesta muy grande la que hicieron los productores también en confiar, Dani Rosa y todo el equipo, en confiar en nuestro talento, en Rorro y mío como
como para darnos esta oportunidad y realmente pusieron a nuestra disposición un gran elenco de actores y todo eso. De igual forma, había que hacerlo todo con mucha calidad y con mucha practicidad también, porque si bien Leal manejó muy buenos recursos para hacerlo, al lado de otras películas de género con la cual tiene que competir esta película o cual aumenta al público. Ahora estamos hablando de grandes producciones de Hollywood. ¿Entendés? Mira, no sé si a mí se me hace, ¿no, Mike? Que vos empezarías tu mundo como director con una película minimalista, muy de actor, muy de contar una historia así lo más lineal posible, ¿verdad? Parece lo lógico, ¿verdad? Parece, no es el caso de Leal. Gracias a Dios no fue ese nuestro caso. Nos dieron el kit completo de entrada. Claro. Sí. En términos de ese, ya es anacrónico hablar de eso, ¿no? Los millennials no sabrán de qué estamos hablando, pero en términos de ludo es saltar varias casillas, Sí, ¿no? saltar demasiadas casillas, ¿verdad? De una sola vez. ¿Y qué onda Paraguay, Mauricio? Una maravilla, la verdad que es una experiencia extraordinaria. Fue todo un conjunto de situaciones muy nutritivas en todo sentido. Quiero hacer un poquito hincapié primero el agradecimiento, maestro, de sus palabras. El placer fue mutuo y la comodidad para trabajar con ellos fue algo increíble. Ellos son dos grandes directores. Con una sensibilidad para trabajar con los actores muy, creo que eso lo van a ver mucho cuando uno se ponga a analizar el casting de la película, va a encontrar muchas sorpresas en ese sentido, en que los directores tienen mucho que ver en cómo manejan la sensibilidad del actor. Es muy importante eso. La comodidad del actor, dependiendo de cada rol que uno va a interpretar, es muy importante, y yo creo que fue muy fácil trabajar. En el sentido, más que fácil, la palabra es la comodidad, ¿no? La comodidad te deja explayar más y te deja mostrar muchas más herramientas que la que podrías mostrar en otro sentido. Pero fue un conjunto de cosas que vienen de la misma mano, nos están tratando súper bien, se han abierto con el corazón y la verdad que no tenemos otra cosa que hacer que tratar de volver de la misma manera, porque es extraordinario, no tengo palabras, porque es toda una gran experiencia. Con ese mismo afecto tenemos que hacer una pausa. Sí, ahorita, señor, ¿no? por supuesto, para con nuestros anunciantes. Sí, con ellos. Ya volvemos. When I hold, I hope I won't forget to fight them, 'cause I got memories since trouble like gypsies in the night. I put a hand and wait for someone to take it down. They pack it all in boxes, for the next time running, 'cause I've got memories since trouble like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, I got no roots. Muy buena versión de No Roots a cargo de Luz Mariana Chajón. Pueden encontrarla en todas las plataformas musicales y también en las redes sociales como Luz-Marian-Nachajón. Nosotros, como todos los jueves, aparte de Luz Marian, que no toman nunca, nosotros sí degustamos estas bebidas que nos preparan. Que tomamos casi siempre. ¿Cómo hago para preparar en casa tú? Hoy el trago que le presentamos hoy es bastante fácil. Es últimamente la preferida de la previa de los asados, que es un refresco de pomelo con el Habana Club 7 años. Así que le invito a experimentar eso. Sencillo, fácil. ¿Y la medida ya es acorde a cada uno? Y es 30-70. 30% Habana Club 7 años y 70% el refresco con una sutil rodaja de naranja. Nunca te confundas, ¿eh? Nunca te confundas. No sé, che. Pero depende de la hora también, en la proporción. Claro. Yo soy del Team Pietro, me parece. Ahí. ¿Por qué hay que ir a ver Leal? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta. Porque- ¿Para qué va dirigido Sí. el que quiera responder? Yo ya escucho. Mira, yo creo que Leal, ¿por qué hay que ir Leal? Primeramente lo que alguien te diría, ¿por qué tener una película? Porque te vas a divertir y vas a pasar muy bien, 107 minutos de puro entretenimiento en el cine.
Además que estaba apoyando al cine La nacional. tenía muy clara, ¿eh? La tenía muy clara. Esa está... ¿En qué así? Porque generalmente hay que ir a apoyar el cine nacional, es un discurso de siempre, pero realmente Claro. antes que eso está... Me parece- Te vas a ir y vas a ver una muy buena película. ¿entendés? Ojo que me acaba de decir algo que rompe un poco con un discurso que me encanta porque sale de la... O sea, vivimos en un país que tuvo 1000 años de dictadura, ¿no? Y ese discurso de que hagamos las cosas porque se corresponden con nuestro país, porque es el cine nacional, o es la zapatería nacional, o es el fútbol nacional, está bien, porque tiene que ver con una conexión con lo nuestro. Una Pero proximidad. en realidad lo que debe convocarnos es la calidad. Y el que determinada gestión, como la gestión cinematográfica, cumpla con cubrir nuestras expectativas, por ejemplo, de divertirnos. Así mismo. Así mismo. Hay algo muy particular en esto, que vale la pena también sumarle, que no solo va a haber una película increíble que le va a pasar bárbaro, que tiene todos los géneros, que tiene comedia, que tiene acción, que tiene Drama, romanticismo, crimen, romance, tiene todo. thriller, tiene todo, musical. Es una combinación de cosas, pero yo sí te voy a, y con todo respeto, Sí, hacerlo. quiero hacer hincapié en eso, de que está bueno que vengan primero principal también, además de que, porque la película es buena, que contamos con esa seguridad de producto, de que digo, está buenísimo lo que han hecho todo este equipo, pero en este caso en particular en Paraguay hay un momento muy especial con el cine. Creo que no se tiene que desaprovechar esta oportunidad de seguir haciéndolo crecer. Y de alguna manera también, y siempre hablamos de esto en los medios, porque me parece que es muy importante, de que descubrí que acá hay tanto talento como en cualquier otra parte y que para que ese talento salga a la luz y se pueda ver y lo puedan disfrutar, también tiene que haber una industria que lo apoye, Claro. y para eso se necesita que la gente vaya, concurra al cine. Vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Silvio Rodas, después de 30 años de teatro, Maestro. apareció y dijo en cine, ¿no? Y es algo increíble lo que hace Silvio Rodas. La verdad es que lo veníamos hablando. Sí, en el veníamos hablando auto. por el camino de eso. Es cátedra realmente ese hombre. Me ha sorprendido increíblemente. Y todos también pasan por eso. En la película van a ver que todos los actores se pueden destacar. No hay nadie que tenga más que otro. Todos Sí, hoy- tienen su momento y hoy- se pueden disfrutar de... Hoy decía Fernando Sokolovich que a él le pasó al ver varias veces la película que como el elenco y la manera en que está armado es coral, va pillando de repente que un personaje, mira, tenía cosas que al verla la segunda, tercera vez vas encontrando algo distinto. En el caso de Rafael Rojas Doria es casi un homenaje y es una maravilla verlo al gran compadre ahí en la pantalla grande también. ¿verdad? Increíble. Y, o sea, al verle al compadre, porque muchos crecimos viéndole a los compadres Claro. y realmente fue muy emotivo cuando él entró al set, verle al compadre ahí o sea, yo le vi, nací viéndole a Rafael Rocadoria y que haya tocado dirigir y trabajar con él fue un lujo ¿Cómo así te fue, increíble. ¿Cómo ¿entendés? te fue trabajar con gente así muy de teatro como él y como Silvio? Realmente ahí tuvimos también una gran ayuda de nuestra coach actoral Fátima Fernández, que nos ayudó bastante con eso, pero realmente se dio de una forma muy natural. Son gente muy profesional que si bien estaban desarrollando su carrera en el teatro, al ser tan profesionales y poner una cámara enfrente, esa metamorfosis al ir al cine le fue muy natural también a ellos. O sea, bastó con darle las indicaciones pertinentes y con las prácticas anteriores que lograron el acting y exactamente lo que nosotros queríamos que interprete, o sea, cómo queríamos que interprete a cada uno de los personajes. ¿no? No sos de Buenos Aires, ¿no? No, de Santa Fe, capital. Ah, mira. ¿Y cuándo fue que fuiste a ese sitio donde vive todo esto, digamos? En el año 2002. En 2002 me fui como en cuotas, me fui saliendo en cuotas de Santa Fe. En un momento, al principio, de hecho, me fui y me vine un par de veces hasta que me establecí por completo. ¿Sabes qué dice la cultura inca respecto de eso? Dice, yo ya llegué, pero mi alma aún. O sea, ese proceso de salir de un lugar originario e instalarse generalmente en las capitales tiene su historia, ¿no? Yo no me... A ver, vivo ya hace más de 15 años, pero en Buenos Aires. Pero tengo una conexión muy especial con mi Santa Fe. Yo todavía sigo yendo
y sigo disfrutando y sigo extrañando mucho cuando pasa un tiempo determinado, como viajo mucho y eso, por eso me pasa un tiempo que no voy y lo siento y lo tomo como una necesidad. Digo, che, necesito tomarme 10 días que para mí me parece que son fundamentales para volver a Santa Fe y estar en el río un rato, pescar, estar con amigos. Qué bello, sí. Establecete acá en Asunción, que está tranquilo, está similar, está más parecido a Santa Fe, parece que a Buenos Aires. Podría quedar ya. Sí, hay mucha gana de... Hace una semana... Acá hay algo que incentiva muchísimo mi parte artística, que es que hay tantas cosas para hacer, hay tanto talento para compartir y hacer simbiosis de Latinoamérica y que empecemos a intercambiar, creo que un montón de cosas que nos la debemos, porque es la manera que podemos entre todos generar productos competentes para el mercado mundial y creo que está buenísimo. Me encantaría tener la posibilidad de quedarme establecido aunque sea un tiempo y poder compartir y hacer esa simbiosis que te digo. Como publicista remanejas los tiempos y sabes lo que es un minuto, qué es lo que nos falta para despedir. Hace una semana estamos ensayando esta última pregunta, que es la que ningún otro programa le haría, ¿verdad? Claro, lo haría. y solamente se nos ocurrió después un brainstorming de 2 horas. Bueno, ¿ahora qué? ¿Cuál es el siguiente plan en materia cinematográfica? Y bueno, hasta el momento no hay nada en concreto, disfrutar de Leal. Y quién sabe, si es que la gente va al cine y le va bien a Leal, puede haber un Leal 2 o ver qué puede llegar a pasar. Realmente ahora mismo estamos enfocados en la promoción de la película, en disfrutar un año de trabajo intenso, muy contentos realmente. Ayer justamente estábamos todos reunidos brindando y era muy emotivo en un punto y realmente demasiado contento y muy, muy agradecido por la vida que nos puso esto. Yo puedo agregar una razón más para ir a ver Leal al cine. Como contamos que había un montón de, además de una película zarpada que está buenísima, que tiene efectos, que tiene música, en el mejor lugar donde la van a ver es en el cine. Claro. Sí. O sea, la van a ver en su casa, la van a ver en plataforma digital y la van a ver muy bien, porque la película está muy bien preparada y es competente para todo ese tipo de plataformas. Pero en el mejor lugar donde la van a ver es en el cine. La van a escuchar con el mejor sonido, en una super pantalla. La película está grabada en 4K y 8K. Onda, es para ir a disfrutarla al cine, señores. Aprovechen este momento para ir a disfrutarlo al cine, porque es por una película para cine. Gracias por estar, ¿sí? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Gracias por los tragos también, estuvo buenísimo. Nos quedamos acá, terminamos todo, después nos vamos, muchachos. Nos vemos pronto, ¿eh? Hasta luego, hasta la próxima semana.